Bueno, está anunciadísimo, está advertidísimo, pero está discutidísimo también que desde hoy, 1 de julio, comienza a regir el nuevo esquema de las tarifas eléctricas. Con esto las cuentas de la luz van a subir en promedio 20% en Chile por lo pronto. El gobierno ha mostrado voluntad en estos días de estudiar las alternativas que maneja la mesa técnica que se configuró para buscar soluciones, para buscar algunas fórmulas para mitigar el alza, al menos para parte de la población que puede ser más afectada, que está más vulnerable frente al costo de la vida. Por ejemplo, se ha propuesto un impuesto a las generadoras de carbón, combustibles fósiles, ampliar el subsidio para las familias más vulnerables, subsidio que ya está anunciado junto con la ley que reajustó las tarifas y que va a favorecer o a mitigar la situación para 1,5 millones de hogares en Chile, se ha anunciado. Y de todo esto nos empieza a contar Benjamín Quinteros a esta hora de lunes cuando parte esta alza. Benjamín, buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Sí, llegó el tan temido día. Luego de casi 5 años, hoy las cuentas de la luz se descongelarán y con ello los hogares chilenos sufrirán un importante impacto económico en la boleta que llegará a fin de mes. En promedio, Mauricio, cada vez que tú o nuestros auditores prendan la luz o enchufen un artefacto electrónico, tan solo por ese acto deberá pagar un 20% más de lo que costaba ayer. En promedio, cada vez que se haga esto, este acto va a ir aumentando paulatinamente, porque sabemos que va a ser en julio cerca de un 20%, luego se sumará un nuevo impacto o una nueva variación en octubre y finalmente otra en enero del próximo año. Una disputa que se arrastra desde el 2019, cuando en pleno estallido social, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera decidió congelar las cuentas eléctricas y evitar así el aumento de un 9,2% que estaba estipulado, y luego de varias prórrogas, hoy se mantiene una deuda de más de 6.000 millones de dólares que hay que saldar con todo lo que esto implica, porque no solo hay que pagar la deuda, sino que los intereses, el sinceramiento en el costo de la energía y también gran parte del subsidio que anunció el gobierno para las familias más vulnerables. Precisamente en este último punto se han centrado las críticas, ya que dicho beneficio estatal tan solo llegaría a 1,5 millones de personas, dejando fuera a la clase media. Está enfocado para el 40% de la población más vulnerable perteneciente al registro social de hogares. Juan Meriches, director ejecutivo de las empresas eléctricas, aseguró que la cobertura del subsidio es insuficiente y que hay que buscar otras fórmulas que permitan paliar el alza para más personas. La misma ley, ¿cierto?, que genera este proceso de descongelamiento, establece un subsidio, ¿sí? Y establece un subsidio medida que nosotros consideramos que es necesaria y que es razonable de avanzar. Lo que sí hemos insistido en que los montos disponibles para ese subsidio en términos de la cobertura de familias que tiene probablemente sea insuficiente, y por lo tanto en el marco de esta mesa de trabajo lo que nosotros instamos es a que se puedan efectivamente conseguir mayores recursos para ese subsidio eléctrico y poder lograr una mayor cobertura. Esta, Benjamín, ha sido una norma que se legisló ya hace un par de meses, que se aprobó en las condiciones en que está, que viene siendo anunciada a los 4 vientos, pero que tal vez solo en estos días se ha hecho más sensible, con la reacción que hubo de carácter político transversalmente para buscar soluciones, poniendo el grito en el cielo por lo que se viene, cuando fueron ellos mismos, los parlamentarios, los que aprobaron lo que se viene, más allá de que algunos aleguen algún desconocimiento, pero es responsabilidad de ellos legislar. Tienen equipos que pagamos todos los chilenos bien caros para que los asesoren. Tienen la obligación, además, legal por mandato constitucional de hacer su pega como corresponde. Y la verdad, lo que no corresponde es que aleguen desconocimiento a estas alturas, imputándole ahí falta de información al ministro de Energía. Ellos aprobaron la ley como está. Ahora están todos desesperados porque se toma como una conciencia en diferido, como con efecto retardado del golpe que se viene para los bolsillos de millones de personas. Y va a ser un golpe muy, pero muy fuerte, en un costo de la vida que es fundamental, en un servicio básico, que además sufre un alza que va a ser violenta durante el próximo tiempo, por una deuda que ya se ha dicho también en todos los tonos, tenemos que pagar, porque si no puede ser peor. El presidente de la República lo ha dicho exactamente en esos términos. Deuda que no se paga se hace más cara después. Si no lo pagamos ahora, a la vuelta de un par de años va a ser aún más alta. Imagínense ustedes que en 2 años esto cerca de que se duplicó. Desde que se legislara, también en esta misma época del año 2022,
a semanas del plebiscito del 4S de ese año, el primer plebiscito constitucional, se legisló una nueva prórroga del congelamiento de tarifas. Y desde ahí hasta entonces, factor petróleo de por medio, guerra en Ucrania, encarecimiento del dólar, factores varios, ¿no es cierto? Esta deuda se ha empinado por arriba de los 6.000 millones de dólares. Y cada día que pasa sube 3 millones de dólares más. Entonces extender esto tampoco tiene ninguna opción, sino esto va a ser peor. La deuda se tiene que pagar, no porque las generadoras estén cobrando lo que no les corresponde, no, es porque durante estos 5 años no han cobrado lo que sí les corresponde, tarifas reguladas, por lo más fijadas por un sistema que dirige y que regula el Estado, son servicios básicos regulados, no cobran lo que quieren, cobran lo que pueden cobrar de acuerdo a modelos de costos y de beneficios controlados, contenidos. Bueno, ese es el esquema en el que estamos. Ahora, en ese esquema es que en vista de que se viene la noche, porque además esto, tomemos nota de que se comienza a regir este 1 de julio, es decir, entrando al invierno profundo, cuando más energía se consume. Así es que es por eso que cunde ahora la desesperación, y aun cuando esto ya esté rigiendo, es posible que tengamos noticias de los próximos días, porque hay harta urgencia aquí en cuanto a medidas nuevas de mitigación que se sumen a lo ya resuelto. ¿Cuáles son esas? Ahí las esbozábamos al presentarte, Benjamín, algunos impuestos que se están proponiendo, algunos ajustes, ampliaciones del subsidio que ya se dispuso. Sí, son varias las alternativas, Mauricio. Solamente precisar lo que tú decías con respecto a esta legislación, a la discusión que se dio respecto a esta ley que ya fue aprobada, lo que dicen los parlamentarios, algunos, gran parte de ellos del oficialismo, incluida la diputada presidenta de la Cámara Baja, la comunista Carol Cariola, dicen que cuando se discutió, cuando se entregó la información, se hablaba tan solo de un 12% de alza en total, y que esas cifras han ido cambiando con el tiempo, porque si bien ahora en julio hablamos de un aumento de cerca de un 20%, en enero esta variación podría estar entre un 50 y un 60%. Esa es la discusión que se está dando ahora y las críticas que van directamente hacia el ministro de Energía, Diego Pardo. Con respecto Benjamín, a las alternativas, se habla de... Perdón, Benjamín, no, que te iba a apuntar justamente que, claro, la diputada Cariola dirá eso ahora, perdóname, pero cuando esto se ha legislado cada vez, siempre se sabía que el alza acumulada era X, y que el monto que se estaba guardando para el después eran los 1.300 y tantos millones de dólares, después otra vez cuando se renovó el año 2020, cuando ya estábamos en pandemia, y después el 2022. Así que las magnitudes siempre se han conocido, y si los parlamentarios no lo estudiaron bien, bueno, es responsabilidad de ellos, pero los montos y lo que había que pagar era cuestión de sumar 2 más 2, así que no pueden alegar eso ahora. Claro, sí, es un debate que se está dando, la verdad. Sigue con esta polémica. Algunos parlamentarios también dicen que hay que hacerse cargo de esta ley. Otros dicen lo que te decía, Mauricio, con respecto a la cifra. Lo que es cierto es que la ley ya está, el aumento es realidad, y ahora hay que ver cuáles son las alternativas que se comienzan a ver para poder mitigar esta alza. Te decía que está la eliminación del IVA, por ejemplo, por un año, una iniciativa, una idea que toma fuerza, pero que no tiene el respaldo del Ejecutivo, y lo otro es eliminar o más bien destinar los impuestos que se van a recaudar con el pago de la deuda. Hablamos de una deuda que está entre los 6.000 y 6.500 millones de dólares, y solo por el hecho de pagarla se van a recaudar cerca de 1.200 millones de dólares. Ahí se dice que ese monto podría destinarse para reducir la deuda inmediatamente, o también subsidiar este apoyo estatal que se está hablando. Otro de los puntos, y uno de los que genera más consenso, es, como bien tú decías al comienzo, aumentar el impuesto de las empresas generadoras de carbón, ya que Chile está muy por debajo del promedio anual. Hay información que habla que, por ejemplo, Chile paga un impuesto al carbón cercano a $5 por tonelada métrica de carbón, mientras que en países como Uruguay se pagan $177. Por eso este sería uno de los puntos que genera más consenso. Otro de los puntos es subsidiar a los electrodependientes, una alternativa que avanza, ya que en Chile hay tan solo 1.067 familias en esta condición a lo largo del país. Y finalmente, lo que más insisten los parlamentarios es en ampliar el subsidio estatal a las familias de la clase media e incluir a quienes mantienen también deudas con las empresas eléctricas. Una discusión parlamentaria que continúa. El presidente de la Comisión de Minería y Energía y senador del PS, Juan Luis Castro, respaldó la iniciativa de eliminar el IVA, mientras que el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, explicó que desde su sector están considerando hacer una interpelación al ministro de Energía, Diego Pardo.
Yo le pregunto al ministro de Hacienda por qué no vamos por ese camino que no es expropiatorio de nada, que no busca agregar impuestos en otras áreas, sino que simplemente tomar parte del IVA que ya viene producto del alza, que va para el Estado, va para el fisco. Cuando un ministro no ha entregado información suficiente y el Congreso necesita conocer la información de manera más acabada, la herramienta que establece la Constitución es la interpelación, así que está escrita y pensada para casos justamente como este. Yo creo que esta es una interpelación que interesa a todos, parlamentarios de gobierno y de oposición. Bueno, y algunos hablan hasta de acusación constitucional. Además, hay que considerar que expertos insisten que el enfoque de este debate es el equivocado, considerando que también se deberían revisar los contratos con las empresas eléctricas, ya que a partir de ahí se podría encontrar una solución más a largo plazo. No solamente saldar la deuda, sino que disminuir el costo de la energía para gran parte de las familias chilenas. E incluso otros hablan de cambiar a energías renovables. La postura que ha explicado el gobierno es que hay voluntad para ampliar el subsidio, pero hay que buscar la forma de financiarlo. A los micrófonos de Radio ADN, vecinos de varias comunas de la región metropolitana entregaron su apreciación respecto a esta alza. Está subiendo todo en tema de costos, la luz es harto la diferencia, sobre todo, no sé, me imagino familias que son más grandes, que consumen más, igual es una diferencia grande. En este sentido sería bueno tener algún subsidio, alguna cosa para que no pegue tan fuerte el alza o para que sea o más parcelada en el tiempo. Pero como no se nos preguntó y no se nos dijo nada, siento que debería hacerse cargo, claro, las grandes empresas o si no el mismo gobierno poner un subsidio para poder ayudarnos, porque no es imposible. En Chile hoy en día el costo de la vida es muy caro y los sueldos son muy bajos. Solo a modo de ejemplo, Mauricio, una persona que vive en la comuna o una familia que vive en la comuna de La Florida que consume en promedio 50.000 pesos al mes va a pasar a pagar 72.500 pesos, lo que representa una alza de un 44,84%. Esto dependiendo del tramo en el que se encuentre, ya que la variación depende de la zona y el consumo mensual que tenga el hogar. El promedio a nivel país en esta ocasión, en julio, va a ser cercano a un 20%, pero como te decía, los tramos, el consumo también van a hacer esta variación. Recordar también que a partir de hoy se puede postular ya el subsidio del Estado a través de la página web www.subsidioelectronico.cl, que hasta el minuto están solo para el 40% más vulnerable de la población. Hay que ver si esto cambia, y eso se va a saber también a partir de las 11 de la mañana de hoy, cuando se reúna la mesa técnica que conforman parlamentarios, expertos y el gobierno en la sede del Congreso de Santiago para continuar con la discusión y la búsqueda de alternativas que contrarresten esta alza en las cuentas de la luz. Mauricio. Veremos qué sale de esas reuniones, Benjamín. Nos mantenemos atentos a lo que nos vaya contando entonces a lo largo de la mañana, considerando siempre que toda medida que suponga prórrogas, postergaciones de entrada en vigencia, como proponen los comunistas, dejar esto para cuando ya pase este sobreconsumo de invierno, dejarlo para algunos meses más adelante o para el verano. Bueno, eso significa que aumenta la deuda a ese ritmo que ya decíamos, $3 millones diarios, y por lo tanto hay que extender también después los plazos de pago. Vamos a estar hasta 2035 pagando los intereses de esta deuda. Cuando se hace la comparación con el tema de las ISAPRES, por ejemplo, bueno, sí tenemos un plazo efectivamente de muchos años para terminar de saldar por completo la deuda. Y la otra situación a tener en cuenta también es que cualquier aumento de impuestos supone lo mismo, pero al revés, a que el Estado subsidie ahora, porque si se deja de recaudar IVA, por ejemplo, el Estado va a tener menos recursos que los que tenían contemplado o los que ahora están contemplando recibir para todos sus gastos sociales, muy urgentes muchos de ellos, y hay que poner las cosas en la ecuación. Si las cosas no son gratis, hay que pagarlas de alguna forma. Entonces cualquier medida que haya de mitigación tiene un costo, y ese costo también hay que incorporarlo a la deuda. Así de claro. Gracias, Benjamín Quinteros. Buen día.